الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Existen dos palabras en el Islam que se utilizan muchas veces como sinónimos y que realmente tienen una diferencia. Estoy hablando del concepto de regresado y el concepto de converso, ¿no? Hay muchas personas que lo utilizan indistintamente y otras, en cambio, que se dan por aludidas y por ofendidas cuando se utiliza un término y no otro, haciendo claramente la diferenciación y la distinción, ¿no? Y es precisamente por eso que creo que es importante hablar del concepto de regresado y el concepto de converso. Para empezar, el concepto de regresado como tal no existe, es decir, aquí entramos en el tema de las traducciones y de los propios conceptos en árabe y cómo a partir de esas ideas se han generado nuevas palabras, en este caso con la palabra regresado. ¿Por qué se defiende que una persona ha regresado al Islam? Porque partimos del concepto de la fitra. Pero es que la fitra y el reconocimiento del Islam son dos cosas distintas como tal. Es decir, la fitra es esa esencia con la que nacemos pura, con la que nacemos todos nosotros como seres humanos. Y sabemos, gracias a un dicho del profeta Mohammed, que la paz esté con él, que todo ser humano nace en estado de fitra, pero es después la familia, el entorno y las circunstancias lo que determina la creencia de esas personas. De ahí que una persona que haya nacido en el seno de una familia cristiana, lo más probable y lo más lógico es que acabe siendo cristiano, porque ya la familia pues le bautiza y le enseña pues su propio credo. Y al final uno adquiere esa educación y ese conocimiento heredado. Lo mismo ocurre con un judío y lo mismo ocurre con un musulmán, de tal manera que nosotros cuando nacemos somos individuos puros y vulnerables en el sentido de que no tenemos el raciocinio, no tenemos la capacidad de discernir y de elegir por nosotros mismos qué es lo que queremos creer, sino que, como digo, esa influencia de la familia, del entorno, de la educación, es lo que determina la forma en la que nos relacionamos con los demás, en que vemos el mundo y, por supuesto, qué creencias tenemos con respecto a eso. Es por esto, bajo esta idea, que muchas personas defienden que hemos regresado al Islam, al abrazar el Islam, porque inicialmente ya éramos musulmanes al momento de nacer. Pero como digo, eso es un mal entendido con el concepto de fitra. Una cosa es nacer en la fitra, en ese estado natural, esa predisposición a reconocer la existencia divina, y otra cosa es ese razonamiento que te lleva a una toma de decisión libre y propia una vez ya tienes la capacidad de discernir y que a su vez te lleva a ese sometimiento a Dios, ¿no? Que esto es lo que diríamos ya el término de someterse a Allah cuando uno se hace musulmán. Por tanto, el concepto de regresar al Islam como tal no está bien empleado porque no regresamos a algo que ya conocíamos de forma directa, sino que realmente partimos de un concepto que es la fitra y después, en un momento dado, cuando tomamos esa decisión de someternos a Dios, es que nos convertimos en musulmanes. Y ahí el término más apropiado sería hablar de converso, precisamente porque una persona conversa es aquella que proviene de un mundo diferente, de una creencia diferente y que de forma libre pues decide cambiar de rumbo, elegir otro camino. Aquí otro concepto que es importante en árabe es el concepto de mukallaf. Mukallaf es lo que se traduce como esa persona que es responsable de sí misma, que está en plenas facultades, tanto físicas como intelectuales, para poder tomar decisiones y que por tanto ya es consecuente consigo mismo. Esto dentro del Islam es el estado que alcanzaría una persona en la pubertad, cuando a partir de entonces, pues, por ejemplo, el rezo, el ayuno y el resto de prácticas pasan a ser obligatorias. ¿Por qué a un niño no se le exige nada de esto? Porque un niño aún no tiene esa capacidad de comprender en su totalidad
el mensaje, de poder practicarlo de una forma consciente. Y precisamente por esta misma razón, que a un niño no se le pide nada de eso, tampoco podemos hablar del concepto de musulmán desde nacimiento, aunque yo entiendo que comúnmente es un término muy extendido, muy utilizado, y entiendo también pues la connotación, el sentido, el significado con el que se dice. Pero de nuevo, en el caso de los conversos, estamos hablando de un cambio de vida, una decisión que uno toma de forma plena, consciente y adulta, y que por tanto le convierte en un nuevo musulmán. De hecho, ya desde tiempos del profeta Mohammed, que la paz esté con él, cuando alguien se hacía musulmán, precisamente decían la frase hadithu ahdin bil Islam, es decir, lo que viene a traducirse como es un nuevo musulmán, es una persona que ha adquirido el compromiso de someterse a Dios y que acepta y sigue su guía y su mensaje. Este sería el caso de los conversos que, como digo, no son en sí regresados. Por tanto, generalmente se utilizan las dos palabras como sinónimos, aunque ciertamente no lo son, y es importante hacer esta diferenciación, aunque también lo digo de una forma amplia y flexible, tanto si hablamos de regresado como si hablamos de converso, todos nosotros sabemos a quiénes estamos haciendo referencia, y es que en definitiva estamos hablando de nuevos musulmanes que en sí ya partían de un estado de fitra desde el momento de su nacimiento, pero que aún no habían hecho ese ejercicio de reconocer el mensaje del Islam.